Hola, ¿cómo están? Seguimos en nuestra actualización académica que estamos en el tema de la enseñanza del sistema de numeración en la escolaridad obligatoria, en el tercer módulo, y aquí les proponemos la manera de recuperar la evaluación de este módulo en caso de que no les haya ido bien. Esta recuperación, o sea, esta clase, tiene que ver con repasar el cuestionario que les propusimos de manera tal de ver qué quedó, qué cuestiones podían responder respecto de lo abordado durante las clases del módulo 3, eligiendo aquellas que tienen cierta relevancia en los aprendizajes de nuestros alumnos, como por ejemplo esto de dividir por 100, por en general el 1 seguido de ceros. En realidad todas las cuentas que tengan que ver con este tipo de números es importante que todos podamos hacerlas de manera mental, inmediata, cosa de agilizar las cuentas, ya que hay muchos contenidos, como por ejemplo el porcentaje, que involucran estos cálculos y que permanentemente están en nuestra cotidianidad y que sería muy oportuno que lo tengamos a mano. Bueno, aquí les mostramos cuál era la opción correcta y también cómo en la clase 2 de este módulo hicimos referencia a este tipo de cálculo y también comentamos esta priorización del cálculo mental por las posibilidades de hacer el algoritmo. Seguimos y en esta oportunidad les consultamos sobre la descomposición polinómica, pero incluimos una cadena de cuentas en las que están tanto la descomposición aditiva, la descomposición multiplicativa y la descomposición polinómica. La descomposición polinómica es la que incluye las potencias de la base de nuestro sistema de numeración, es decir, las potencias de 10. Y aquí abajo tenemos marcado cuál era la opción correcta y bueno, acá les mostramos cómo tendría que haber quedado esa descomposición sin haber sido borrado ninguna de sus partes. Luego habíamos comentado la importancia de conocer la notación científica porque hay muchas cantidades que son fundamentales para las distintas ciencias, y aquí en particular en relación con lo que es la masa del electrón, vimos que por contener una cantidad importante de ceros, manipular el número escrito en nuestro sistema de numeración es muy engorroso, por lo tanto esta opción de escribir 9,11 por 10 a la menos 31 es la forma correcta de expresarlas. Aquí vemos que lo abordamos en la clase 2 de este módulo. Luego propusimos analizar nuevamente esta cuestión que tiene que ver con la representación de los números en este dispositivo que es una recta numérica. Aquí mostramos la opción correcta y aquí con estos gráficos intentamos explicitar un poco de dónde, cuál es el análisis, cuál es el fundamento de que ese punto, esa opción haya sido el 4, ¿verdad? Lo correcto era el 4. Haciendo alusión aquí, a ver, voy a elegir el puntero, haciendo alusión aquí a que hay que conocer la distancia entre los números en cuanto a cantidad, ¿no es cierto?, que representan, es decir, entre el 2 y el 7 hay 5, y luego en cuanto a la porción de segmento que está representado entre esos dos números, aquí lo hemos medido con una regla sacada, ¿no es cierto?, del mismo programa que estamos usando para hacer las diapositivas. Hemos medido que hay 10 entre el 2 y el 7, entonces, como hay 5 entre el 2 y el 7, esta distancia, o sea, la medida, sería 10 dividido 5, y allí nos permite tener
el valor que le corresponde a la unidad que en este caso está representada, ¿no es cierto? Ustedes, si lo tienen en sus computadoras, todo dependerá del porcentaje del cual están viendo, ¿no es cierto? O si tienen en el celular, por supuesto no corresponde este 10 a centímetros, ¿sí? Es a 10. A estas partecitas entre 0 y 1 que se ha dividido la recta y que de ellas entran 10 en este sector, entre el 2 y el 7, es también un segmento, y cada dos de ellos hacemos considerar 1 en cuanto a número, en cuanto a cantidad, y así va avanzando y subdividiendo este segmento de manera tal de que obtenemos la respuesta en que el 4 le corresponde, perdón, que este punto naranja le corresponde al 4. Algo similar se le consultó ya en un gráfico donde tenemos un sistema de ejes cartesianos, ¿no es cierto? Pero que básicamente también son rectas numéricas, en este caso una horizontal y una vertical. Cada una de ellas en los gráficos se suelen usar escalas diferentes porque depende de las cantidades que hay que representar en cada uno de ellos, uno adapta o elige la unidad conveniente. En este caso, por la función que se está representando, al eje horizontal se tenía que usar para representar cantidades que llegaban hasta 240. Entonces se elige que esta porción de recta valga 20 y eso permite ir observando cómo van cambiando los valores para dar origen a estas funciones. Y bueno, una vez que uno elige que esta parte del segmento, esta parte de la recta o de la semirrecta valga 20, nuevamente toda parte de la misma medida también valdrá 20. En cambio, el eje vertical, un segmento designado como unidad, que es un poco mayor, pero también cambia su cantidad. No solo cambia la longitud del segmento, sino también la cantidad que representa, y en este caso 1 vale 100. Bueno, la otra pregunta tenía que ver con que por qué el sistema se llama sexagesimal, y bueno, tiene que ver con que justamente la subdivisión de ese ángulo sexagesimal o grado es de 60 en 60. Aquí mostramos la diapositiva en la clase 2, en la cual hicimos alusión a este tema, y también lo que es la definición de sexagesimal, o sea, es el término que está definido como que es aquel sistema de numeración cuya base define su unidad como la subdivisión en 60 partes iguales. Luego acá le solicitamos un cálculo que tiene que ver con estas actividades en las cuales se van consiguiendo puntajes y que se intenta pensar el número como composición de esos puntajes, de manera tal de ir desarrollando y consolidando esta construcción del número como cantidades, como conformación de ciertas cantidades y no solo como un desmembramiento de cifras, ¿no? Bueno, allí les mostramos la opción correcta y acá acompañamos con la actividad con las cuales se enseñan estas descomposiciones, que en particular ya incluyen la multiplicación, es decir, que se pasa ya de una descomposición aditiva a una descomposición multiplicativa. Y también aquí les mostramos cómo hicimos las cuentas que fundamentarían o justificarían porque esa era la respuesta correcta. Bien, acá nuevamente se pregunta sobre cuál sería una actividad que permita enseñar esta descomposición, donde tiene que aparecer la multiplicación, no solo la reunión o el agregar cantidades, sino que cada una de esas cantidades surja de considerar el 10, el 100, el 1000, etcétera, varias veces. Bien, aquí les mostramos la diapositiva de la clase 1,
en la cual mostramos este tipo de actividades, y pasamos luego a otra de las cuestiones de la evaluación en las que les solicitamos que volvamos sobre la actividad introductoria, pero no solo indicando el porqué de estas escrituras de los niños, sino esta conversación, el registro de esta discusión entre alumnos que les compartimos a posteriori de la resolución de esta actividad introductoria, en el cual se nota esta conversación. Bueno, acá les muestro con esta imagen mi intervención luego de varios días, de manera tal de complementar un poquito el análisis de esa actividad introductoria, que tiene que ver un poco con el análisis que hace el docente respecto de esas observaciones, de esas discusiones, esos argumentos que pueden llegar a usar nuestros alumnos y que están llenos de conocimientos o develan aquellas ideas que no son correctas y que permiten que nosotros podamos ajustar nuestra planificación agregando actividades para que se vuelva a pensar sobre lo mismo, a ver si damos oportunidad que las construcciones de los aprendizajes se logre, ¿no? Bueno, y aquí es Jimena la que dice, sí es esta, dando a entender que ella considera que esa la tercera es la correcta, porque dice que primero está el 6 y después está el 100, ¿no? Y la tercera tiene que ver con justamente el número que no es correcto. Bien, luego otra actividad tenía que ver con analizar cuáles de los siguientes son un problema al avanzar en el uso de números más grandes. En el documento escrito hemos abordado esta problemática en la que generalmente no se le da importancia, ¿no? En los primeros grados hay bastante énfasis en cómo se escriben, cómo se leen los números, pero luego se da por sentado que aprender a decir, a nombrar números más grandes y de lo que se escucha escribirlos es algo simple, es algo que no se practica tanto, quizás un poco porque hay otros temas que parecen ser más importantes. Pero esto de designar cantidades grandes, de interpretarlas, es un gran obstáculo para interpretar la realidad. La economía de cualquier ciudad, de cualquier provincia, más todavía de un país, se expresa en números altos, grandes. Y si no somos capaces de manejar porcentajes, de manejar cifras grandes, difícilmente podríamos como ser capaces de interpretar qué pasa con las grandes actividades económicas que suceden en un país, en una provincia o en una ciudad. En cierta manera, si no logramos que los alumnos en los últimos años del nivel primario y sobre todo en el nivel medio dominen el manejo de cifras que expresan grandes números, difícilmente podremos contribuir a la formación de un ciudadano en relación a esto de percibir en la economía del país el por qué se dan ciertos números y no otros que quizás tendrían que ser los correctos. Luego, bueno, nuevamente, o sea, ya hicimos toda la explicación de los distintos puntos, entonces solo invitarlos a que vuelvan a repensar estas preguntas junto con sus respuestas, por supuesto, y de esta manera prepararse para contestar el cuestionario de recuperación de la evaluación final del módulo 3, de manera tal de poder aprobar este módulo. La idea con este tipo de clases tiene que ver con eso, con dar un aporte más para que lo puedan resolver de manera exitosa y recordarles que cada cuestionario lo pueden hacer con todo este material a la vista de forma tal que no quedarse con la duda, porque esa es la intención que tengan, que tengan las respuestas. Que quizás exista ese momento en el que se pudieran haber cuestionado cómo es tal
como esta pregunta, cuál sería la opción correcta, pero que con este tipo de clases donde nosotros hacemos la devolución con todas las respuestas incluidas e incluso con alguna explicación extra, tiene que ver con que no se queden con las dudas, que sea posible acceder a las respuestas y que sirva como un paso más en el proceso de aprendizaje. Bueno, hasta la próxima oportunidad